Nos vemos el metro. ¿Cómo están? Estamos nuevamente en Acción Urbana, pensando, trabajando y poniendo todo nuestro esfuerzo en hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos y nos merecemos, una ciudad más humana, una ciudad más integrada, una ciudad inclusiva, una ciudad igualitaria, una ciudad más verde. Y bueno, hemos pasado en estos tiempos situaciones muy duras, muy difíciles, de las cuales muchos habitantes y ciudadanos todavía no se han repuesto. Me refiero a las inundaciones, la gente que ha tenido estas catástrofes año tras año, en los últimos 3 años, ni siquiera terminó de cobrar los subsidios, que se volvieron a inundar negocios, casas, estacionamientos subterráneos. Tuvimos muertos en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en la legislatura de la ciudad estamos pensando, trabajando e impulsando algunas propuestas que tienen que ver con cambios estructurales en cómo pensar la ciudad. Nosotros y nosotras creemos que más allá de actuar después de que ocurren estos hechos y después de las catástrofes y teniendo que reparar lo irreparable, porque las vidas no se reponen, los recuerdos, las cosas queridas que se pierden no son reparables, lo que la ciudad ahora debe disponer como recursos para estos escasísimos subsidios que no van a alcanzar a cubrir los daños materiales y menos aún los daños vitales. Bueno, si esos recursos se hubieran invertido adecuadamente en la infraestructura que corresponde, seguramente estaríamos mejor. Nosotros denunciamos en años consecutivos el incumplimiento del gobierno de la ciudad, la subejecución presupuestaria en obras pluviales, en obras de infraestructura hidráulica y el incumplimiento de esas obras que se pretexta o se pretextó que no se realizaron porque faltaban avales para el endeudamiento. Eso es falso, lo afirmamos y lo ratificamos, no solo porque había presupuesto que no se ejecutó, sino también porque Macri durante el año 2012 duplicó la deuda de la Ciudad de Buenos Aires sin ningún tipo de restricción. El tema es que duplicó la deuda de la Ciudad de Buenos Aires invirtiendo ese endeudamiento en otro tipo de acciones. Entonces, queremos repensar las obras hidráulicas que hay que hacer, pero también nos preocupa pensar con perspectiva cuál es el modelo de desarrollo urbanístico que está teniendo la Ciudad de Buenos Aires, cuáles son los análisis que se hacen en función del cambio climático, del cual Macri ha hablado a lo largo y ancho del mundo, vanagloriándose de que esta ciudad pretendidamente verde tenía un catálogo de tareas para hacer que no se han hecho, que se habla en los discursos pero no se cumple en la práctica. De esto vamos a hablar con algunos queridos amigos, expertos que trabajan en estos temas y también con quienes le han puesto el hombro a la emergencia cuando sucedió en el cara a cara con muchos de los vecinos damnificados. Vamos a ellos.
Le paso cortito y al pie unos avisos parroquiales para arrancar hoy, el lunes 6. Volvemos a tener reunión y convocatoria del Parlamento de las Mujeres con la diputada María Elena Nadeo, que es la presidenta de la Comisión de la Mujer, y quien les habla, que presido la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato entre Varones y Mujeres. Hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, todas las organizaciones no gubernamentales de mujeres, las mujeres que trabajan en organizaciones sociales, tenemos una cita en este ámbito participativo donde las mujeres de toda la ciudad presentan proyectos y después los retomamos desde la legislatura. Y también les paso otro aviso más: el viernes 10 estamos organizando en la legislatura un evento, un seminario sobre construcciones sustentables. Se acaba de sancionar una ley de mi autoría sobre normas de eficiencia energética en la edificación, y también estamos impulsando, también junto con el diputado Vergel, varios proyectos de ley, uno de ellos vinculado a la protección del agua en los sanitarios, y también queremos compartir con ustedes una serie de proyectos que hay en la legislatura que deberían tener mayor tratamiento y más rápido, porque es muy importante que la ciudad avance hacia una ciudad verde en serio. Y después, el sábado y el domingo, estamos en el stand de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la Feria del Libro. Yo voy a estar el sábado a las 18 horas y el domingo a las 18 horas hablando de temas que también nos interesan mucho. Estamos hablando de el subte y las tarifas del subte, estamos hablando de basura cero y el incumplimiento de la ley de basura cero, estamos hablando de Buenos Aires Ciudad Verde, y también vamos a estar hablando del patrimonio urbano de la Ciudad de Buenos Aires, la protección del patrimonio, así que los esperamos. En el stand de la legislatura hay gente y charlas las 24 horas, todos los días de la semana, mientras dure la Feria del Libro. Yo voy a estar en esos 2 días, el sábado y el domingo a las 18 horas. Así que, pasados todos los avisos, vamos a hundirnos, no graciosamente, en el tema de la... chapotear. Vamos a chapalear en el grave tema de las inundaciones y nuestra mirada siempre de contribución para mejorar y ayudar en este tema. Así que nos acompañan el diputado Pablo Vergel, de Proyecto Sur, nuestro amigo, bueno, también amigo, todos amigos, pero nuestro amigo y experto Elio Brailovsky, que fue defensor en la Ciudad de Buenos Aires y que, bueno, tiene una larguísima trayectoria, licenciado en Economía Política, ambientalista. Vergel, no por diputado, deja de ser ambientalista también. Y nuestro comunero del Frente para la Victoria de la Comuna 13, Carlos Funes, que fue, cuando me refería a uno de los que pusieron ahí el cuerpo, estoy diciendo que hubo una tarea muy solidaria, militante, no solo de quienes ocupan roles como comuneros, sino muchas organizaciones sociales y políticas, ante la ausencia del Estado de la ciudad, salieron a dar manos, y hubo realmente comunas que la pasaron muy mal. Comuna 12, Comuna 13, Comuna 15, Comuna 8, fueron donde realmente hubo una situación muy grave. Contanos un poquito qué está pasando con el tema de los subsidios y tu visión de cómo está funcionando el sistema. Recordemos que había un mecanismo anterior que fue muy crítico porque la gente tardaba un año, y que además de que subimos los montos a 20.000 para las viviendas y 8.000 para los autos, también modificamos el mecanismo para ver si podíamos lograr que fuera un poco más ágil. Pero contanos qué pasa en la práctica. Sí, en la práctica, digamos, concretamente lo que fue nuestra comuna, que es la 13, que sin haber sido de las comunas que más sufrieron en costo social, digamos, pero sí como vecina de la 12 en todo el límite con ella, hemos recibido una carga de pedidos de subsidios muy importante, digamos, que estábamos, te digo, hasta hace 2 días en 1.400, recibiendo pedidos de toda la ciudad y trabajando incluso en una semana con un horario especial desde las 8 a las 24 horas. De todos modos, bueno, la expectativa, digamos, lo que creo que ante esto que hablabas vos de la ausencia, un poco es evidente. Sentí como cosa esta que te da de comunero la cercanía
esto de la ausencia del Estado, porque a la vuelta de mi casa está viendo todo y en la mía también, digo, en esta sensación de ver a los vecinos en un estado de mucha desolación, de mucha preocupación, digamos que lo único que hemos resuelto o podido enfrentar como comuna es hacer esta atención concreta relacionada al tema de los subsidios. El futuro está un poco relacionado a lo que opinabas vos, digamos, si no se han pagado ni el 80% de los subsidios anteriores, ante este volumen de catástrofe tan importante no sabemos si va a haber y además otro respuesta. tema crítico fue esta denuncia del diputado Ibarra con documentación de que para pagar los subsidios se había sacado al programa de Ciudadanía Porteña, que es un programa importante socialmente. Entonces también la verdad que nos asusta cuando se sacan recursos de un tema necesario para ponerlos en otro cuando hay cosas superfluas y gastos que podrían sí ser reconsiderados, ¿no? Sí, mira, nosotros en principio presentamos un proyecto para que se pague un adelanto de indemnización, y quiero decir esto, no hablamos nosotros de subsidio, que siempre son graciables, sino de indemnización de un responsable, que es el Estado, por daños y perjuicios a los derechos de los ciudadanos. Un adelanto de indemnización de 10.000 pesos inmediato a sola presentación, documentación de domicilio en planta baja de la zona inundada. Por supuesto, no fue aceptado por la mayoría del PRO, pero está ahí presentado. En comisión. Está sí, todavía no llegó a la comisión, digamos. Bueno, quisimos presentarlo urgente sobre tablas, eso fue bloqueado. Claro, porque el tema es urgente y emergente. Hay gente que ya gastó muchísima plata o gente que no puede hacer gastos que necesita necesariamente hacer con urgencia para reponer los bienes perdidos y que no puede hacerlo. Entonces, acá la urgencia vale tanto como la cantidad. Y insistimos en la palabra indemnización y en la palabra responsabilidad del Estado, porque si bien la lluvia es un fenómeno natural, de causas naturales, la inundación y el desastre tiene causas sociopolíticas y tienen que ver con el Estado, básicamente, con la ausencia de un Estado o la ausencia de un Estado en relación a la asistencia a los ciudadanos, la presencia del Estado para hacer otro tipo de tomar fuerte presencia del Estado en promover negocios inmobiliarios y la cementación de la ciudad que conducen precisamente esto. Por eso hablamos de un Estado más que ausente, responsable de lo que sucedió y más que de subsidios, de indemnizaciones o reparaciones al que tienen derecho los ciudadanos afectados. Pero también pensemos en perspectiva, ¿no? Muchos nos hemos cruzado durante las inundaciones en distintas oportunidades mediáticas, pero Helio nos proponía y tomamos su iniciativa y la estamos trabajando con la arquitecta Marinaro, que hay que modificar, primero, más allá de las grandes obras de infraestructura, hay que modificar el código de edificación, el código de planeamiento de manera muy sencilla, para determinar cuáles son los lugares inundables y tomar algunos recaudos. ¿Por qué no nos contás vos la idea que la estamos tratando de traducir en ley? Lo primero es definir geográficamente las áreas de riesgo. Cualquier manual de hidrología diría es área de riesgo la zona que se inundó por lo menos una vez en el último siglo. Esto nos lleva a un contraste con la provincia de Buenos Aires, cuyo código de aguas plantea como línea de ribera, que para definir la línea de ribera hay que tomar las inundaciones de los últimos 5 años, y eso fue lo que posibilitó tanto emprendimiento en zona de desastre. Ahora, primero delimitar la zona de riesgo. Lo que están diciendo es esto. Si hubo una inundación en el último siglo en determinadas zonas de la ciudad, el área es de riesgo. El área es de riesgo, ¿y qué recaudos se deberían adoptar en orden a la construcción o no, o advertirle a la gente? Primer recaudo, que esto lo puede hacer el Ejecutivo solo, es declarar la zona como área ambiental crítica. La Ley 123 de Impacto Ambiental autoriza a la autoridad de aplicación, Ejecutivo claramente, a delimitar áreas ambientales críticas en las cuales
la evaluación de impacto de cualquier proyecto es diferente por mayor sensibilidad, riesgos, etcétera. Entonces, primera cosa eso, obviamente trabajar todos con el mismo mapa. Después, en la zona de riesgo, yo creo que lo que necesitamos es talleres en las comunas para discutir las medidas a incorporar en los dos códigos, el de planeamiento y el de edificación. Medidas obvias, no puede haber garajes subterráneos en zona de riesgo de inundación, simplemente hay que prohibirlos, vaciarlos, etcétera. Medidas obvias, no puede haber cámaras eléctricas subterráneas en zonas donde sabemos que se van a llenar de agua. Necesitamos luz de emergencia obligatoria en toda zona de riesgo y que los inspectores cada tanto verifiquen que la luz de emergencia funciona, porque sabemos que alguna vez se va a cortar la luz allí, por accidente o por decisión de la autoridad, no van a funcionar para que no se... Y además hay que cortarla, con 1 metro de agua hay gente que se muere, que es por electrocución. ¿Por qué los vamos a dejar a oscuras? Y hay que discutir un paquete de medidas prácticas, desde las bajadas de desagüe de los techos de los edificios, que están calculados para la lluvia de un siglo atrás, es decir, en más o menos la mitad. El tamaño de los desagües está pensado para lluvias que no son las del cambio climático. Claro. Hasta la discusión de señalizar las vías de escape, porque buena parte de los embotellamientos en una inundación se deben a que los automovilistas no saben por dónde ir y nadie se los dice. Los vecinos saben cuáles son las vías de escape. Entonces, talleres con los vecinos, entre otras cosas, para señalizar vías de escape. Es decir, un paquete de cuestiones que tienen que ver con prevenir la emergencia, con aceptar que el fenómeno existe. Y desde la legislatura, una presión muy fuerte sobre el poder ejecutivo. Bueno, por supuesto presentamos, queríamos citar a Macri, queríamos citar a los ministros, no se logró aprobar ni la citación a los ministros, porque fundamental ministro responsable Chaín, por el incumplimiento de las obras hidráulicas y temas que tienen que ver con la autorización en la edificación de manera depredadora, podemos decir, y por supuesto también el ministro Santilli, porque hay obras pluviales y el tema de la basura, los contenedores, la falta de limpieza de los sumideros tampoco es un tema menor, ¿no? Ahí teníamos denuncias e información de la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires con datos muy concretos de la falta de cumplimiento. No, pero además, donde para desmitificar el tema de la obra, digamos, obras habrá que hacer como salidas de corto plazo. Sin embargo, para desmitificar el tema de que la solución a largo plazo o a mediano plazo sea más obras o incluso mejores obras, está el caso del arroyo Maldonado, que se inundó un poco menos en el tramo de la avenida Juan B. Justo y Santa Fe, pero desde el cruce de San Martín hasta en adelante se inundó muchísimo, más que nunca. Esto lo dicen digamos, hay protestas de vecinos, todavía están sin luz, todavía, ¿a cuánto estamos? A un mes, a más de un mes, están sin luz. Entonces hay más agua que nunca. En su momento nosotros habíamos apoyado como vecinos de Palermo un proyecto que tenía que ver con un lago regulador. No sé si ustedes se acuerdan ahora en los terrenos en los que se aprobó el shopping y se aprobaron otros edificios. Nosotros, y donde está el ministerio, digamos, no estaba que estuviera el Ministerio de Ciencia y Tecnología porque podía hacerse el lago regulador. La idea del lago regulador tenía que ver con que precisamente cuando hubiera inundación hubiera un espacio abierto, no entubado, que permitiera este fluir del agua. Nos parece que los canales aliviadores fueron una obra carísima y encarecida por demás, porque hubo también ahí su debate, pero que en definitiva
sirven en el tramo del aliviador, pero no sirven en la otra parte. O sea que la pregunta que me hago es esta. Y después vi otro proyecto de mi amigo, que le mando un saludo si nos ve, Moy Resnick Violener, del Centro Argentino de Ingenieros, que también está proponiendo como un lago regulador en la desembocadura del Maldonado, porque ellos están repensando la idea de hacer, ¿se acuerdan la idea de la aeroisla? Sí, sí. Entonces, claro. él plantea aeroisla y plantea como unos diques de contención que permitieran que esto funcionara como un lago regulador para que cuando hay crecida del Río de la Plata no tenga un reflujo el Maldonado. Bueno. Lo digo en mis términos primarios, no ingenieriles. Como... Entonces pregunto. Sí. Uno, en algunos arroyos sería posible pensar en el desentubamiento. Hay arroyos que están con capacidades despejadas para desentubar. Segunda pregunta, ¿cómo ven ustedes esta idea de lagos reguladores y en qué arroyos son factibles? Un par de comentarios. Para que un lago regulador funcione, tiene que estar en la alta cuenca. En la arriba. Y esto requiere, y esto creo que está también tarea de la legislatura, una presión sobre los poderes políticos de las dos jurisdicciones. Que se sienten a dialogar un plan hidráulico común. La famosa región metropolitana. Un plan hidráulico común. Cada arroyo es una cuenca. Es una cuenca. Entonces, se da el delirio de que la provincia de Buenos Aires tiene un plan hidráulico para la alta cuenca, la ciudad de Buenos Aires tiene otro distinto para la baja cuenca. Claro, en realidad tiene que haber un plan de cuenca, no por la frontera política, sino por la cuenca y la naturaleza manda. Siéntense y dialoguen. Entonces, si uno retiene agua en la alta cuenca y va desaguando de a poco, entonces, bueno, desagües en la baja cuenca, retención de agua en la alta cuenca, es un ¿En qué lugar físico en los casos de alta cuenca es en la provincia? Todos los arroyos nacen en la provincia, los nuestros. Por lo menos los que inundan en serio. Todos nacen en la provincia. Los que inundan después en de la serio, General Paz. Bueno. Y además, bueno, digo, esto que vos planteabas de la posibilidad de volverlos a poner... Sí, digamos, de la apertura. Pienso en el Vega, que cruza mi comuna. Digo, pienso en el Vega, si ves la concentración de edificios, falta de planificación total, arrastrada de decenas de años, digo, sería imposible sacar esa por afuera. Más allá con otro agravante, y es la desembocadura del Vega y del Medrano, la ves desde Ciudad Universitaria, desde los edificios, y es un chorro de agua negra. Bueno, o sea, los han tapado los han tapado para usarlos como cloacas. Los arroyos nuestros tienen el agua del mismo color y calidad que el agua del riachuelo. No hay quejas de vecinos porque los taparon para que no los vean. Además yo digo, perdón, retomando un poco lo que planteaba Helio, este tema de, además de la necesidad de las obras, digo que creo que es un gran debate y que hay cosas, digamos, de fondo políticas también que hay que cerrar. Me parece que, digo, está bueno poner en el centro de las cuestiones políticas la necesidad de que haya un plan de contingencia, esto que planteaba Helio, digo, a veces parece que uno en una situación como esta está planteando un taller, pero digo, es real. No, un taller para discutir el plan de contingencia. Los vecinos tienen que saber, y creo que hasta las propias autoridades comunales tenemos que saber, y tener las herramientas y los elementos, tener un kit mínimo de poder desagotar un sumidero, digamos, cosas donde dependemos absolutamente del gobierno central, cuando el auxilio que estás dando primero es enfrentarte en la cara de los vecinos. Ahora digo, la limpieza del Medrano, la limpieza del Vega, digo, esto está sobre la mesa, está más allá. Digo, si el agua está saliendo con el color que vos estás diciendo, ¿qué es lo que, digamos, qué estado nosotros conocemos fehacientemente de limpieza que tenga el Medrano hoy en día? Y los vecinos, digamos, en general, y hablo de miles de vecinos, lo que están diciendo es que los arroyos están sucios. Y en realidad, digo, lo que hay que hacer es poner a la vista lo que podamos ver. ¿Están sucios o no? Pues digo, más allá de la obra, de un debate que puede incluir al gobierno nacional o lo que fuera, el gobierno nacional tiene que hacerse cargo de lo que es el mantenimiento y la limpieza de esos dos grandes desaguaderos, digamos.
que en realidad no veo posible poder ponerlos en superficie, más allá de... Sí, además tuvimos la fortuna en esta ocasión de no tener sudestada. Además. Porque si hubiera habido sudestada, el desastre hubiera sido mucho peor. Pero esto debe llevar a una segunda conclusión. El fenómeno del cambio climático va, no sabemos en cuánto, a subir el nivel normal sin sudestada del océano y por lo tanto del estuario del Plata. De modo que eso ya se puede, aunque no sepamos en cuánto, hay que pensar que la barrera de salida, de desagüe, va a ser superior a la actual, por de pronto. No sabemos en cuánto, pero va a ser superior a la actual. Entonces, claro, estamos hablando de muchas cosas un poco salpicadas porque se trata de medidas de reparación, de reparación de un daño ocasionado, de medidas de cortísimo plazo para evitar otra, de medidas de más mediano plazo, y después pero tenemos que tener una mirada estratégica de largo plazo. Cuando hablamos de desentubar arroyos, digamos, estamos hablando de una mirada estratégica, es decir, de volver a recuperar de alguna manera en un mediano plazo los ríos, los cursos las cuencas naturales. Bueno, es deconstruir, estamos hablando de un plan de deconstrucción y reconstrucción. Nos tenemos que ir porque me hacen señas desesperadamente, pero el tema es que eso se mira en el largo plazo y fundamentalmente lo que vemos hoy es todo lo contrario, donde se están poniendo mayor cantidad de edificios, mayor cantidad de torres, en las costas que están en riesgo, corto arriba plazo, de los arroyos entubados, torres. Lo que relaciona el largo plazo, que hay que discutirlo mucho, con el plazo inmediato, es una moratoria a seguir cementando. Esa moratoria debe ser aplicada de inmediato. Es decir, una moratoria a toda construcción nueva que digamos que pueda seguir esta lógica mientras discutimos un plan de cómo ir revirtiendo esta ciudad que conocemos. Bueno, en síntesis es no más torres, no más cemento a cambio de espacios verdes, que esto es todo nuestro debate de todos los días, las protestas que hubo de los vecinos por la ocupación del espacio público, la depredación de los espacios verdes. No nos vamos a extender porque es Metrobús, tenemos una larga lista repasada con ustedes y muy conocida. Yo les agradezco muchísimo, este tema no se agota acá, sino que lo seguimos trabajando, lo seguimos pensando y lo seguimos tratando de llevar a la conciencia de la política, que por ahora no se hace cargo nada más que cuando se ponen un chaleco verde o amarillo para mostrar que están en la calle cuando sucedió la desgracia. Nosotros queremos el verde antes de la catástrofe. Será hasta la semana que viene, los veo a la tarde a las 18:45 en el Parlamento de las Mujeres. Chau.